Las reacciones han sido varias en Colombia. Una que quiero destacar: Juan Lozano, ex senador, editorialista del diario El Tiempo de Colombia, asegura a través de un artículo de opinión su descontento por las declaraciones de Juan Manuel Santos y cuestiona a la justicia venezolana. Revisemos. Por eso son tan innanes las declaraciones trasnochadas de Santos tras un año de reclusión de Leopoldo López, o las declaraciones tibias y ambiguas como la generada tras la retención del alcalde Ledesma. Santos se refiere tímidamente a un juicio justo que de antemano sabe no se dará y pide que se le brinden unas garantías que el propio Santos sabe bien que no existen. Señor Romero, la diplomacia tiene, como lo decía al inicio el señor Sanguino, tal vez diplomacia, la tranquilidad, ¿tiene un espacio hoy por hoy, tiene un papel hoy por hoy en la crisis venezolana? Fíjese, Andrea, le tengo que comentar las cosas, vamos a ir punto por punto con lo que dijo el señor Sanguino. Adelante. En primer lugar, habla de la legitimidad de la elección de Maduro. Maduro no es un presidente legítimo. Maduro fue un presidente que se hace presidente bajo la réplica y la protesta de todo un país porque se roba unas elecciones. Entonces promete una revisión de los resultados, un reconteo que hasta el día de hoy, 23 de febrero del 2015, estamos esperando. Nunca hubo al reconteo, de manera de que Maduro no es legítimo, además de que hay serias dudas acerca de su nacionalidad, lo cual le impide constitucionalmente ser presidente de Venezuela. Eso como primer punto. Como segundo punto, habla acerca de la soberanía de los pueblos. Lamentablemente el concepto de soberanía en cuanto a derecho internacional se refiere ha sido total y absolutamente manipulado por estos regímenes totalitarios para hacer lo que les venga en gana dentro de nuestros países, y por lo tanto lo que hacen, lo que le da la gana con lo que es la vida y los derechos de su pueblo. En tercer lugar, habla del proceso de paz, y entonces ahí precisamente el señor Sanguino deja ver claramente, como decía mi abuela, se deja ver la costura de por dónde viene Santos. ¿Por qué? Porque sencillamente lo único que le interesa al presidente Santos es el proceso de paz y la intervención de Venezuela dentro de ese proceso de paz para tratar de llevar a Colombia a una situación que es de una alta gravedad, porque lo que hemos estado viendo, el último discurso, la intervención del nuevo presidente de la Corte en Colombia y la apología al narcotráfico y al delito, cuando está sustentada en la ideología, es una cosa que es total y absolutamente inaceptable. Sí, usted ha dado en el martillo perfecto y en el clavo, porque el señor Mejía supongo que quiere comentar sobre eso. A mí me queda también lo que dijo el señor Sanguino. Si el proceso de paz hoy por hoy depende de la suerte de Maduro, depende de la suerte del chavismo en Venezuela. Pues sin duda, porque ellos son todos una sola cosa, y como una sola cosa que son, entonces están tratando de mantener los espacios para seguir sometiendo a cada uno. Regáleme unos minutos, señor Mejía. Sin ninguna duda, hay una alianza, como lo decía al principio, entre la dictadura chavista de Maduro, entre la dictadura comunista de los hermanos Castro, entre Juan Manuel Santos y los narcoterroristas de la FARC. ¿Pero qué significa eso? ¿Que si Maduro cae y mañana se llaman elecciones, se cae el proceso de paz? Eso significa que para él es muy importante tener buenas relaciones con Maduro, callar ante estas barbaridades que están cometiendo contra la oposición en Venezuela, callar porque necesita el aliado ahí. Ese es el aliado con que él está construyendo esto. Y esto no es de diplomacia. Esto es de firmeza, porque lo que está en juego es la libertad y la democracia, no solo de Venezuela, sino la nuestra. Por eso yo decía, lo primero que tiene que empezar a hacer Juan Manuel Santos, porque no tiene autoridad moral para exigirle a su aliado, el dictador Nicolás Maduro, que le dé garantías a la oposición, cuando Juan Manuel Santos también fue elegido de manera irregular. Su reelección es irregular por los abusos, por el montaje del hacker, por cómo compró los medios de comunicación, por cómo utilizó el presupuesto y el erario público para comprar no solo la alianza del Congreso, sino esas elecciones. Sí. Y eso quedó evidenciado. Entonces ese comportamiento de Juan Manuel Santos, que es irregular, yo tampoco creo, porque en ese orden de ideas, con todo respeto al doctor Sanguino, pues entonces habría que respetar lo que ocurre en Cuba, donde hay un solo partido y donde allá lo que han hecho es empobrecer a toda una nación
cuando le prometieron los hermanos Castro que en 10 años después de la revolución sería la nación más próspera de América Latina, y hoy es la más pobre después de 60 años de revolución. Entonces eso de que lo que suceda en otro país no nos debe interesar a nosotros, pues digamos que yo respeto su posición como político y me imagino que es la posición de su partido, el Partido Verde, pero la de Centro Democrático, que es mi partido, es defender la libertad y la democracia de los colombianos en principio y de cualquier país latinoamericano que la tenga en riesgo, como la tiene lógicamente Venezuela. El proceso de paz, porque usted mismo lo dijo. Entonces mire, yo me pregunto si la columna vertebral de ese proceso es el chavismo, entonces. ¿Por qué tanta la preocupación? Es que es innegable que Venezuela, que Cuba, que Chile, que Noruega, que en representación de la comunidad internacional están jugando un papel muy importante de acompañamiento al proceso de paz. Pero fíjese que aún así el presidente está llamando, digamos, hace un llamado a que en el caso específico de estos episodios que hemos conocido en el último tiempo, se garantice el debido proceso y se garanticen principios democráticos en el ejercicio de la justicia. Él no está legalizando ni está legitimando las actuaciones de Maduro. Está llamando la atención y lo está haciendo con mesura, y me parece que eso está bien, no solo por el proceso de paz, sino por un principio y por una tradición en la diplomacia colombiana de respeto a la autodeterminación de los pueblos, por supuesto. Cuando yo hablo de soberanía, estoy hablando de soberanía relativa, porque también estoy insistiendo en que hay unos organismos internacionales que tienen que jugar un papel de mediación y de garantes de la democracia. En todos los países hay una carta democrática, pero es que el que está llamado a hacer cumplir la carta democrática no es Colombia, es el organismo multilateral que representa a todos los países de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Pero déjeme decirle lo siguiente, mire, es tan descabellado meter en un mismo saco a Santos, a Chávez, a Maduro, a las FARC y a Cuba, como tan descabellado meter a Uribe, al Centro Democrático, a la oposición venezolana, a los paramilitares y a los grupos de derecha, ¿no? De los que habla también de manera descabellada el gobierno venezolano. Luego, entonces, aquí hay que dejar los tremendismos, hay que enfriar un poco la cabeza y hay que actuar con absoluta mesura, como acostumbran las reglas de la democracia. A mí me llama la atención, sí, señor Mejía, lo del debido proceso. La defensa, digamos que la tradición de Colombia de la que hablaba el doctor Sanguino no es de hacerse el de la vista gorda frente a la invasión. Es todo lo contrario. Pero no es la de la invasión, nadie está hablando de la inmiscusión de los asuntos internos de otros países. Yo fui muy cuidadoso oyéndolo usted, por favor, escúcheme a mí. La tradición democrática de esta nación ha sido la defensa de la libertad y de la democracia latinoamericana. Todos los gobiernos, revíselo históricamente. Esta es una democracia ancestral, tal vez la más antigua de América Latina. Hoy, en entredicho, yo creo que hoy, desgraciadamente, en Colombia, según usted, hay un régimen que no le permite el ejercicio transparente político a la oposición, y eso ya es usted atentar contra la democracia, así a usted no le parezca. Respeto su opinión, seguramente es una democracia plena. Para nosotros no hay garantías. No hay garantías y hay un abuso del poder que no le da garantías a la oposición. Entonces aquí lo que sí se ha perdido con Juan Manuel Santos es ese liderazgo de Colombia histórico por la defensa de la libertad y la democracia latinoamericana. Ahí hay una gran diferencia. Quizás esto es para todos, porque yo recuerdo en una entrevista que le hice al presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, hace unos 3 años atrás, y yo le preguntaba por qué ellos no llamaban o no señalaban a las FARC como grupo terrorista, como lo pedía en ese entonces cuando era el presidente Uribe y el ministro de Defensa, el presidente Juan Manuel Santos. Señor Romero, a gritos Colombia por años pidió a los gobiernos de Ecuador, de Venezuela, de otros países de la región tomar una posición contra las FARC, tomar una posición de ayuda Colombia a las FARC. Y estos mismos países, sobre todo los vecinos, Ecuador y Venezuela, no lo hicieron como se pidió en ese entonces. Sí se pedía ayuda entonces de Colombia en ese entonces para ese tema. ¿Pero en qué entonces me está hablando? ¿A qué fecha me está hablando? Porque yo le voy a decir algo. Por años, cuando el presidente Uribe fue presidente, pidió a estos países, antes de que se desataran pues las malas relaciones entre ambos, que ambos países tomaran una posición frente a lo que pasaba en Colombia, que es un poco lo que la oposición en Venezuela está pidiendo hoy por hoy, que los países de la región les ayuden y tomen una posición frente a lo que pasa en Venezuela. Es que definitivamente lo que pasa es que en este momento ellos
llevan una agenda conjunta y por lo tanto y desde aquel momento la llevaban también. Entonces obviamente ni el Ecuador ni Venezuela iba a apoyar al presidente Uribe en ninguna iniciativa en contra de la FARC. ¿Por qué? Porque ellos estaban precisamente de una manera u otra financiando y sustentando esa fuerza irregular que ha generado tanta muerte en Colombia. Pero además de eso, yo quisiera decirle al doctor Sanguino, con el debido respeto, de que él todo el tiempo está arguyendo de que debe irse la Carta Democrática Interamericana, de que debe irse a la OEA y que debe irse a las Naciones Unidas. Y yo quiero decirle lo siguiente, aquí los primeros que se han hecho los oídos sordos han sido los organismos internacionales. Y los organismos internacionales se hacen oídos sordos porque precisamente los países son los que generan y los que constituyen esos organismos internacionales. Si el presidente Santos realmente tuviese una actitud contundente en defensa de la democracia, no de la Venezuela, ni que nos viene a arreglar el problema a nosotros, no. Si hubiese una posición contundente en favor de la democracia, hubiese llevado adelante unas declaraciones en donde él mismo personalmente llevase ante la Organización de Estados Americanos la solicitud de que debe llevarse a cabo y ponerse en práctica la Carta Interamericana. Lamentablemente todos sabemos que la realidad es que la Carta Interamericana Democrática es letra muerta y la OEA es un elefante blanco que solamente ha funcionado como organismo del chavismo para irradiar su influencia en toda la región. Es muy lamentable lo que estamos viviendo en este momento. No es cuestión de andarnos con vueltas y tratar de buscarle salidas fáciles a las cosas. En Venezuela se vienen violando los derechos humanos no de ahora, desde hace 16 años. En Venezuela ha habido asesinatos selectivos, hay exilio. Por primera vez en la historia de Venezuela existe una diáspora más de 1 millón de personas por el país. En Venezuela no hay suministro, la gente está pasando hambre, los grados de corrupción son tremendamente incalculables. Estamos hablando de que solamente en cuenta en un banco en Suiza se consiguieron 15.000 millones de dólares. Entonces, que vienen de las arcas nacionales. Y todo es de conocimiento público que el gobierno, el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha estado sustentando a la guerrilla de Colombia desde hace 16 años. De que en Venezuela estaban los aliviaderos y estaban los sitios donde descansaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación de complicidad. Ok, sin embargo, sin embargo, señor Romero, y le traslado la palabra al señor Sanguino, hoy leía unas declaraciones de Michael Shifter, es el presidente del Diálogo Interamericano en Washington, que él dice que no se trata de una falta de preocupación de los gobiernos regionales. No saben qué hacer, porque incluso las críticas más suaves de los líderes latinoamericanos han sido recibidas con una respuesta agresiva de Nicolás Maduro. No es que no haya preocupación, es que están como, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que tiene toda la razón, Andrea. Estamos frente a una situación compleja. Esto no se puede despachar con declaraciones alegres, con apresuramientos, con análisis calientes, ¿no? Porque, digamos, un deterioro de la situación de Venezuela, ¿no? Pues afecta a toda la región y nos afecta a nosotros como vecinos. Yo por eso insisto en que hay que tener mesura, en que hay que tener una línea, digamos, de tratamiento diplomático a esta crisis. Entre otras cosas porque Colombia también se ha visto afectado. Yo no creo, digamos, nosotros conocimos por los medios de comunicación las conversaciones vía Skype de una de las personas que vino desde Colombia incluso a organizar acciones militares en Venezuela. Pero ¿de qué ha servido la diplomacia? Pero lo que quiero decir es que eso nos está afectando a nosotros. Pues es que la diplomacia siempre es buena consejera, ¿no? Y es mejor alternativa que una actuación agresiva. Imagínese usted si con esa actuación mesurada, fíjese usted la reacción que genera en el gobierno de Venezuela y fíjese usted la reacción que genera en la oposición, que es igualmente agresiva. Pero no fue tan mesurada entonces, porque la reacción de Maduro... Entonces fíjese usted, quizás... Pero la reacción de Maduro fue darle las gracias, señor Sanguino. Quizás ese es un buen indicador, ¿no? De que estamos escogiendo el camino que me parece más adecuado. A mí me parece que una actuación, digamos, de injerencia indebida desbordada en asuntos y desbordada en asuntos internos de Venezuela no es para nada conveniente. Sí, Mejía. Por lo menos para Colombia. Nadie por lo menos para los intereses de Colombia. Nadie está pidiendo lo que usted proponía ahorita,
o insinuó, doctor Sanguino, de una invasión a Venezuela y no sé qué cosa, eso no se trata de nada de eso, es todo lo contrario. Es que la crisis venezolana... Ganas no han faltado, ¿no? Déjeme, por favor, eso que a usted se le ocurra que Juan Manuel Santos puede poner un dedo mal puesto en Venezuela, eso son especulaciones que no vienen al caso, ni estamos hablando de eso, ni tampoco son ciertas. Y jamás hubo más paz en esta nación que en los 8 años de la seguridad democrática, así a usted no le guste. Quiero decir lo siguiente, es todo lo contrario. La crisis venezolana lleva 16 años, desde el mismo momento en que el chavismo se hizo cargo de esa nación. Hoy tenemos un país completamente desorganizado, desinstitucionalizado, descompuesto, donde no solo es la oposición política, aquí de lo que se trata es del sufrimiento de los ciudadanos venezolanos. Un país que ni siquiera, donde la gente tiene que hacer colas para conseguir lo fundamental, para conseguir leche, para conseguir arroz, harina, cualquier cosa, tienen que hacer cola. Tiene un déficit descomunal económico, esta caída del petróleo también es, digamos que acelera todas las dificultades que tiene Venezuela, pero es una cosa muy simple, 16 años de socialismo, de este socialismo que tanto le llama la atención a Juan Manuel Santos y a quienes lo apoyan a él, este socialismo del siglo XXI hizo agua en Venezuela y lo que estamos pidiendo es la reacción de Latinoamérica para ayudarle al pueblo venezolano de salir de esa crisis tan triste en la que están sumidos. No se trata de nada distinto a eso y que ojalá los organismos multilaterales tomen cartas en el asunto. Uno que espera de su propio presidente, de un presidente que se dice demócrata, con las claridades de que democracia tampoco hay en Colombia. Señores, pues que se manifieste en ese sentido. No estamos pidiendo nada distinto. Tengo que hacer otra pausa. A Colombia porque tampoco hay democracia. Tenemos otro bloque. Con ese argumento. Por supuesto, pidamos que desde afuera nos intervengan. De los organismos internacionales. Ya lo porque pedimos, en Colombia no hay democracia. No hay democracia. Hay una persecución sistemática de Juan Manuel Santos al Centro Democrático. Tomemos aire, tomemos aire. Tengo que hacer otra pausa, señores. Antes vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes, a quienes les hemos preguntado si fue firme la declaración de Santos ante lo que ocurre en Venezuela. Sal nos comenta, Venezuela ha sido arquitecto de su propio destino, entonces, ¿cómo inmiscuirse? Ellos mismos tienen la última palabra. Elkin León nos dice también, lo consideré bien, bastante directo, pero aclarando prudencia para que Maduro no empiece con conspiraciones locas. Marcel Durán, pudo hacer más, si mucho, antes de que Venezuela entrara en esta crisis. Se le agradece el apoyo, pero él ya ha quedado mal con los venezolanos. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia.